Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en este día con ustedes y bueno, impartir esta palabra que Dios me ha puesto aquí en mi corazón. Y le doy gracias a Dios porque dormimos, despertamos y aquí estamos para adorarle, bendecir su nombre y saber que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas, por su misericordia, por su amor, por su bondad, por todo lo que Él es. Por todo lo que Él es, tenemos que estar agradecidos nosotros de todo lo que Él hace y de todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, vamos a empezar en esta mañana con una oración poniéndole todo al Señor en sus manos para agradecerle esta mañana, el día de mañana, los días que han pasado y todo lo que Dios nos trae a nosotros para nuestras vidas. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Padre Santo. Yo te pido, Señor mío, que le pongas el querer como el hacer a todos tus hijos y a los que están allí para ser tus hijos, Señor. Padre Santo, ponle el querer como el hacer para que estén aquí, para escuchar tu santa palabra, Señor, que nos va a llevar toda verdad, que nos va a hacer crecer espiritualmente como personas, como entes de tu creación, Señor, como hijos tuyos, Señor. Yo te doy las gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que harás, Señor. Gracias, Padre, dame de nuevo, Señor, que cuando yo hable tu palabra, Señor mío, no sea yo, sino tú, Espíritu Santo, que tú, Padre Santo, me conduzcas siempre por ese camino a la verdad y a la vida, que es tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y sabemos que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, esta que es la palabra de Dios, nos va a decir todo lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, cómo debemos de comportarnos en una situación u otra, cómo podemos nosotros ayudar a las personas, qué es lo que Dios quiere para ti, para mí. Todo eso está aquí está la vida y también está la muerte si no la agarras, si no la tomas para ti. Aquí te dice el Señor, haz esto, pero lo mejor es esto. El Señor nos da libre albedrío, pero ese libre albedrío es para tener la libertad de nosotros escogerlo a Él, no escoger las cosas del mundo. Amén. Entonces, vamos a ponerle al Señor, ahorita ya le pusimos todo en sus manos y vamos ahorita a dar un poco de la palabra de Él. Y le pido al Señor que esta palabra caiga con olor fragante, caiga en esa tierra fértil y que dé de fruto. Y hoy les voy a hablar sobre el bien por el mal. O sea, pagar bien por el mal que a nosotros muchas veces nos están haciendo, ¿verdad? Y vamos a definir ahorita qué es lo que significa el bien de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que es hacer el bien? Tenemos que hacer el bien de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice en su palabra? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque aquí está la voluntad de Dios, que nosotros siempre hagamos el bien, como lo dice en 1 de Juan 2:17. Hagamos el bien en todo momento. El bien está alineado con obedecer al Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Jesucristo, y seguir sus mandamientos, sus decretos, y amarlo primero a Él, y amar a quién, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Bien, amar, esa palabra amar, para mí la palabra amar o que te digan amor es una palabra grande. Abarca todo. Amar es actuar con justicia y humildad delante de Dios. Como dice el Señor, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, pide misericordia, pide que nos humillemos delante de ese Dios, de ese Padre Celestial
que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo hace posible. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos que su misericordia. Porque el fruto del Espíritu Santo, como lo describe la palabra de Dios, es el resultado del bien, de lo que tú hagas y de lo que yo hago. Pero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que el Señor quiere, que demostremos el bien, el fruto de su Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos hacer todo esto, dar el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca del mal. Y por supuesto, si el bien es obedecer, el mal, ¿qué es? Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios, ¿por qué? Porque es un pecado, es una infracción para el Señor, una infracción de la ley de Dios. El mal incluye que el pecado, la injusticia, el ego, la vanidad, las acciones de nosotros negativas, todo lo contrario que sea lo que Dios quiere para ti y para mí, eso es maldad. Maldad. Y el origen del mal comienza entonces en nuestro corazón. Comienza en nuestro corazón. Porque del corazón dice la palabra de Dios que salen todos nuestros pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, la lascivia, como lo dice en Mateo 15:19, de nuestro corazón. El corazón del hombre es engañoso, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que saber que vuestro adversario, el enemigo, Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso lo dice Primera de Pedro 5:8. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo vence al mal, ¿con qué? Con el bien. Jesucristo lo venció. Y vamos a ver algunos de en contexto, como en la Biblia aparecen varios episodios de varios de sus seguidores en la palabra de Dios, cómo actúa el bien en cada uno de ellos. Y vamos a ver en José, él no tomó ninguna represalia. ¿Se acuerdan el caso de José cuando sus hermanos lo tiraron al foso y después lo vendieron y lo llevaron también a Egipto? Tuvo preso, pero se portó bien. ¿Por qué? Porque obedecía la palabra de Dios y el faraón lo puso ¿qué? A dirigir todo. Y Dios le daba a él señales y le daba prodigios. Y él le dijo, Señor, 7 años de sequía, 7 años que van a venir de hambruna. ¿Y qué hizo él? Recopiló alimentos y los puso en esos silos. Sabiduría de lo alto. ¿Y qué pasó aquí? En Génesis 45:1-5 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaban, ¿quién? Hablaron con él. Qué bendición, ¿verdad? Después que le hicieron todo eso, pero él tenía un corazón bello, un corazón agradable a Dios. Y por eso es que cuando él ve a sus hermanos, los abraza y se pone a llorar, como dice su palabra. Pero esta es una muestra de ¿qué? Esta es una muestra de acción de amor que tenía José en su corazón. Un amor y reconciliación. Y fíjense ustedes que en la cultura, en la Biblia, bíblicamente, el beso significaba ¿qué? Paz. Era una señal de paz. Como si nos damos un beso aquí, un beso allá, y nos abrazamos, una señal de paz. Así que cuando vayamos a dar un beso, sabemos que la paz sea contigo. Es una aceptación de cariño familiar, una aceptación de cariño fraternal que él hacía con sus hermanos. Oye, aquí estás, tengo años que no los veo, pero Dios los trajo de vuelta a mí. Dios es grande. Entonces, José no solamente se limitó a perdonar de palabra a sus hermanos, sino que demostró ¿con qué? Con sus acciones.
porque muchas veces nosotros decimos, no, yo lo perdono, pero con las acciones, uy, viene aquella, me voy a voltear, pero yo la perdoné, pero no la quiero saludar. No, ¿qué hizo José? José los perdonó, los abrazó y lloró con ellos. Qué bendición qué belleza, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos así ese corazón bello. Yo sí lo quiero. ¿Por qué? Porque el perdón no fue frío. Ni un perdón formal, como se pudiera llamar. Ok, yo te perdono y ya. Ese perdón fue efectivo. Fue un perdón sincero. Un perdón restaurador, como lo dice en Lucas 15:20. Un perdón restaurador que hacía José a sus hermanos. Igual como lo hizo el padre cuando estaba esperando a su hijo pródigo. Ese perdón y ese abrazo y ese llanto que tuvo el papá cuando lo vio fue un abrazo y un beso de perdón y de amor propio, de amor sincero. No un perdón frío ni un amor frío. Fue algo tierno, algo que dentro viene ese amor. Y qué bonito, ¿eh? Porque José cuando llora, pero llora ¿de qué? De emoción, de ver a sus hermanos nuevamente. Qué belleza, ¿verdad? Y de compasión. Y él mostró allí, mira, todo el proceso de perdón, que quizás fue muy profundo por todo lo que pasó él antes de ver a sus hermanos. Porque fue un proceso para que Dios hiciera del corazón de José algo bonito para cuando los viera. Qué hermoso, qué bello, ¿verdad? Porque el llanto no es tampoco un dolor. No, él lloró de gozo. Y nosotros así también debemos llorar de gozo y alivio al ver restaurada una relación, ¿verdad? Porque nosotros a veces lloramos y lloramos por lo que nos hicieron, por esto, por el otro, y nos sentimos mal. Pero tenemos que tener un corazón alegre y perdonar a las personas sinceramente. Amén, como Dios te perdona a ti y a mí. Que nosotros le pedimos perdón y no sabemos. Ay, sí, Señor, perdónanos. Y nosotros lo creemos en nuestro corazón que Él nos ha perdonado. Así nosotros tenemos también que perdonar. Y vamos a ver ahora, Moisés no tomó represalia. Aquí vamos a ver otro caso de amor cuando Moisés no tomó represalia. En Números 12:13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Por qué? Era su hermana Miriam, que su hermana Miriam y su hermano Aarón estaban disgustados con él, no estaban de acuerdo con lo que él iba a hacer, no estaban de acuerdo en nada. ¿Y qué pasó con Miriam? Miriam, el Señor le mandó una lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés pudiera haber dicho, como hacen muchas personas, eso le pasó, ¿por qué? Por haberme hecho ese mal, por haber hablado, por no querer lo que yo iba a hacer para Dios, o qué sé yo, cualquier otra cosa. No, pero aquí Moisés no actuó de esa manera. Moisés actuó con un corazón bello. Y Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, no mañana ni pasado, sino que la sanes ahora. Entonces, el verbo clamar, eso que nosotros hacemos, clamar a Dios. Él clamó a Jehová como lo haces tú y yo, pero lo hizo con compasión, con súplica. Él oraba. Yo me imagino que él se arrodilló, dobló rodillas, se postró en el piso y le oró, Señor, sánala, no le tomes en cuenta sus pecados, Señor. Y él demuestra aquí, ¿qué demuestra Moisés? Él demuestra por qué Moisés era llamado muy manso. El Señor le decía, muy manso, muy manso. Y así es, el Señor lo llamaba muy manso. Y eso es lo que hace el Señor, como lo hizo con Moisés. Y le decía, tú eres manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Imagínense ustedes, manso sobre la tierra. Entonces, su carácter refleja la humildad. Allí Moisés estaba reflejando su humildad, su misericordia
y una madurez espiritual, porque tenemos que tener madurez espiritual para poder hacer todo esto. No importa lo que me hayan hecho, Señor, no importa, pero yo te pido que lo sanes, yo te pido que le quites esa lepra, yo te pido que le quites esos malos pensamientos, esos espíritus de fornicación, de adulterio, de lascivia, de pornografía. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y Moisés hace una petición directa. Moisés le dice al Señor sin rodeos: pido sanidad, Señor. Él intercede por gracia, no por justicia. Y allí Moisés demuestra que su corazón es íntegro al Señor, que es un corazón de intercesor, como es el tuyo y el mío, como el de Jesús. Porque esa sanación va a llegar, mostrando una oración ferviente al Señor, una oración que dé fruto, que pueda mucho, una oración que se muevan los cielos, que se mueva la tierra. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado tiene sus consecuencias, pero Dios responde al arrepentimiento y a la intercesión. Todo pecado tiene consecuencias, pero cuando tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, el Señor intercede por ti delante del Padre para que tenga misericordia. Amén. Otro caso que podemos resaltar aquí de amor, del bien, es el caso de David. David no se vengó de Saúl. ¿Se acuerdan esa historia, verdad? En 1 Samuel 6:11, guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabeza, le dice allí en el versículo, en su cabeza, y la vasija de agua, y vámonos, le dice. ¿Qué está haciendo David aquí en este momento? David está reconociendo la autoridad de Dios sobre Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl estaba actuando injustamente contra él. Pero el término ungido, porque Saúl era un ungido de Jehová, se refiere a él, a Saúl, como el rey elegido y consagrado para Dios. Y fíjense ustedes que a pesar de que él era así malo y que estaba persiguiendo a David no niega la posición que el Señor le da a este hombre. No lo niega. Y David se niega a matar a Saúl. No por miedo, no, porque él no tenía miedo. Solo porque por temor reverente a Dios. Porque él sabía que era un ungido de Dios. Y entonces él entendió todo eso. No de corresponderle y quitarle la vida a quien lo perseguía. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en él autoridad. O sea, no tomó su fuerza por sus propias manos. No tomó venganza. ¿Por qué? Porque él primero sabía que Saúl era un ungido de Dios. Entonces, ¿David qué hace? David decide llevarse la lanza y la vasija de agua como prueba de que él estuvo allí y que pudo haber alcanzado con su lanza a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por temor a Dios, porque era un ungido de Dios. Y allí él lo hubiese matado, porque él lo perseguía. Pero esta acción tenía un propósito, y era demostrar a Saúl que su inocencia. Él tenía que demostrar su inocencia. Es una prueba de que él estuvo allí, estuvo cerquita de Saúl y pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Esta acción tiene un propósito muy grande y es demostrar que realmente Dios es grande y poderoso, que cuando Dios te da toda esa sabiduría a ti, o a mí, y a mí, tenemos que actuar de diferente manera cuando alguien nos hace a nosotros un daño. No debemos pagar
mal por mal. Amén. Y en esto está el respeto a nuestro Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios dice que hagamos. O sea, el carácter piadoso que puedes tener tú o yo, ese carácter piadoso lo da solamente a través de la misericordia de Dios. Sobre toda venganza que nosotros podamos pensar, uy, bueno, pues no, tenemos que tener integridad, tenemos que saber que el Señor nos ha dado su misericordia, su perdón, y elegir el bien, elegir ese perdón y la misericordia para los demás. Tenemos que tener ese liderazgo piadoso y confiar en ¿qué? En el tiempo de Dios. Tenemos que confiar en ese tiempo divino, ese tiempo que Dios nos da. Y liderizar, pero con amor. No ver a los otros o nosotros vernos por encima de los demás. No, eso no es lo que quiere Dios. No es lo que quiere Jesús. Y otro de los casos fue Jesús. Jesús sanó en vez de tomar represalias. ¿Se acuerdan del caso, como nos dice Lucas 22, 51? Dice, entonces respondió Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja la sanó. ¿Se acuerdan de este caso? Cuando Judas lo fue a entregar y él estaba en el huerto de Getsemaní, estaba orando a Dios con sollozos, decía que estaba con lágrimas hasta de sangre, porque él sabía lo que le venía a ocurrir, lo que le iba a ocurrir. Y se presentó Judas allí y uno de sus discípulos le cortó la oreja a uno de los que venía a atrapar al Señor. Aquí vemos que Jesús hizo un milagro. Aquí Jesús hizo un milagro de sanidad. Él sanó al enemigo que venía a atraparlo, a agarrarlo, a llevarlo hacia la cruz, hacia la muerte. Y Jesús sabía todo. Pero en este acto, ¿qué refleja el Señor? ¿Qué refleja Jesús? ¿Qué reflejó? Jesús reflejó compasión. Fíjense ustedes, reflejó compasión ante este hombre y la misericordia incondicional de Jesús. Él no solo enseña a amar a los enemigos, Él lo demostró allí mismo, el amar a sus enemigos, porque Él sabía que lo iban a entregar. Lo demostró de esa manera, con acciones reales. Así mismo tenemos que hacer nosotros, demostrarle a esos enemigos, pero realmente que lo que Dios nos ha puesto en el corazón, ser fieles a Dios, tener misericordia y tratarlos como Dios quiere o queremos que Dios nos trate a nosotros, así mismo. Porque aunque estaba bajo extrema, ¿cómo se puede decir? Presión emocional. ¿Por qué? Porque acababa de llorar en agonía. Él estaba en agonía, porque sabía que lo venían a buscar para llevarlo a esa cruz, crucificarlo. Y él sabía todo lo que le podría sobrevenir. Y con todo y con eso, él hizo ese milagro. Y vamos a ver cuáles son las lecciones espirituales que el Señor nos muestra aquí. Una de ellas es, la violencia no es el camino del reino. Nunca, nunca debemos violentarnos. ¿Por qué? Porque su misión aquí en la tierra fue sufrir y entregar su vida. No luchar con armas humanas. No, porque él podía haber agarrado y no, déjalo sangrando, que se muriera. No, pero él sabía que su lucha no era contra carne y sangre, que las personas estaban mal. No sabían quién realmente era Jesús, quién era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y aquí Jesús demuestra amor por sus enemigos. También demuestra Jesús su compasión por los demás. Wow, está sangrando. Le quitaron la oreja, no pudo haber sido porque es un acto de ira. Y el Señor le demuestra aquí que eso no puede ser. Y él estaba en medio del sufrimiento. Y él hizo ese milagro que fue ignorado por todos. Porque fue ignorado.
Y lo hizo ante los ojos de todos, hasta de sus discípulos, de la gente que lo iba a buscar. Y aún así que hizo ese milagro, que le pegó su oreja de nuevo. Lo arrestaron, se lo llevaron, no le importó. O sea, esos milagros a veces no convencen a un corazón endurecido, un corazón de piedra, que sabe que Jesús lo puede hacer y que lo sigue haciendo, porque si lo hizo antes, lo puede hacer ahorita, mañana, pasado, porque Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Ese es tu Jesús y ese es mi Jesús. Y otra de las cosas que Jesús respondió con perdón, y lo vamos a ver en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Se recuerdan este versículo? Este versículo es fuerte. Este versículo ocurre mientras a Jesucristo lo están crucificando, lo están siendo pegados sus clavos en las manos y en sus pies. ¿A él qué le hicieron? Él lo azotaron, lo escupieron, lo maldijeron, se burlaron de él, lo coronaron, le pusieron una corona de espina. Ustedes saben clavarle una espina y que su sangre corriera por todo su rostro, por todo su ser. ¡Wow! Cargando con esa cruz pesada. No sé cuánto pesaría, pero esa cruz fue muy pesada, era pura madera. Y finalmente, como les dije, clavado en esa cruz. Y sin embargo, Él pronuncia estas palabras al Padre y pide perdón por nosotros. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow, en este momento Jesús habla con su Padre, intercediendo con una expresión de amor, de redención a su Padre Celestial. Qué bello, ¿verdad? Jesús no maldijo. Jesús no se puso bravo. Jesús no se airió con los soldados, con los líderes judíos, sino que actuaron con crueldad con él. Lo hacían desde su ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que el que estaban crucificando era el propio Hijo de Dios. Lo hicieron por ignorancia espiritual, no con pleno entendimiento de que quien estaba en esa cruz, del quien estaban crucificando, era el Hijo, el primogénito Hijo del Dios amado. Imagínense ustedes. Y el Señor sabía que lo hacían por ignorancia. Por eso fue que el Señor le dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro caso tenemos, el de Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban, que rehusó a responder cuando lo estaban apedreando. Y en Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ay, Dios mío santo, Señor Jesucristo, qué corazón más bello, qué hermoso, que cuando te están apedreando, cuando te están matando, tú le digas: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Ese tiene un corazón bueno, pues. Entonces, Esteban era un hombre que era un hombre lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esteban estaba allá y tenía la sabiduría de Dios. Esteban había sido falsamente acusado y llevado ante ¿quién? Ante el concilio. Ante ese concilio. Y él presenta una defensa poderosa, repasando la historia de Israel. Pero a pesar de él estar siendo apedreado, fíjense ustedes, Esteban se arrodilla, y se arrodilló voluntariamente en señal de ¿qué? De adoración al Padre. No humillándose, no, sino delante del Padre, una humillación al Padre, una señal de adoración, de humildad
y de entrega a Dios para que Dios lo recibiera allí en los cielos. Qué hermoso. Él muestra que su enfoque no está en el odio ni en el dolor. Eso no lo tenía él, sino en permanecer fiel hasta el final. Que eso es lo que tienes que hacer tú y yo, permanecer fiel hasta el final, hasta que el Señor nos llame o Él venga por segunda vez, permanecer fiel. Y Él dice, esta es una señal que hizo Él de madurez. Esteban, una señal de madurez espiritual y una evidencia del fruto del Espíritu Santo que estaba obrando en Él. ¿Qué hizo Él? Él perdonó. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dar ese fruto del Espíritu Santo y perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte del justo está llena de esperanza. Y el testimonio fiel deja huella en el corazón y una huella eterna, ¿saben? Cuando tenemos un testimonio, como los testimonios que tuvieron estos hombres que estuvieron con Jesús en la tierra. Un testimonio verdadero. Porque el verdadero poder del Espíritu Santo se manifiesta ¿en qué? En la obediencia. En la obediencia a Dios, a Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta que cesen nuestros días aquí en la tierra. Entonces, no tenemos que tomar represalias. En 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Allí, él sabía que había una comunidad que estaba luchando porque tenía orgullo, vanidad, divisiones, había mucha carnalidad. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo está corrigiéndolos a los creyentes y se evidencia pensando que todas estas cosas que le están pasando a ellos allí son espirituales. Son espirituales. Mientras despreciaban a los apóstoles. Tenían problemas, pero esos problemas de desagravio, de desilusión, de amargura, de traición. Eso porque tenían problemas espirituales. Y muchas veces nosotros tenemos problemas espirituales. Y mucho más aquellos que no conocen al Señor, no tienen al Espíritu Santo. Pero Pablo estaba corrigiéndolos a los creyentes que se envanecían pensando que eran sabios y espirituales mientras despreciaban a los apóstoles. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles fueron insultados y despreciados, pero no respondían con la misma moneda, que eso es lo que quiere el Señor, que no respondas con la misma moneda. Ellos bendecían en lugar de maldecir. El ministerio verdadero implica ¿qué? Sacrificio. Nosotros tenemos que estar haciendo un sacrificio si queremos tener un ministerio como el que el Señor te está dando a ti. Porque todos tenemos un propósito en este mundo. Entonces tenemos que tener el carácter cristiano, un ministerio cristiano, un ministerio verdadero que implique ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el carácter cristiano se prueba cuando estamos en oposición a las cosas. Allí es donde se va a manifestar en nosotros si realmente tenemos ese carácter cristiano. Cuando estamos pasando por tribulaciones. No me voy a apartar del Señor, yo voy a agarrar esto para mí y voy a seguir adelante, pese lo que pese, o pase lo que pase. Yo soy una hija de Dios y tengo que seguir adelante. No importa las vicisitudes, no importa
cualquier cosa que pueda transarse. No, Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? Entonces, la respuesta al sufrimiento debe ser con gracias. Gracias, Señor, por todo lo que estoy pasando, porque, Señor mío, yo sé que de esto voy a sacar algo, o vas a sacar tú algo bueno de mí, Señor. Y me estás llevando a otro nivel. Y me vas a fortalecer más. Y me vas a hacer la hija que tú quieres que yo sea. Una mujer fuerte, valiente. Una mujer responsable de mis hechos. Una mujer que perdona. Una mujer que no hiere. Una mujer que sabe lo que quiere porque está en ti, Señor. Y tú en ella, Señor. Una mujer con carácter para saber llevar las cosas tuyas. Eso es lo que haces tú, Señor. Con un trabajo honesto para honrarte, Señor, todos los días de mi vida. Y eso es lo que quieres tú, Señor. Que nosotros tengamos ese carácter de Cristo, Señor. Que si realmente vamos a representar ese ministerio, ese apostolado, ese pastorado, los hombres, ¿cómo debemos de comportarnos? El hombre es pastor de su casa también. ¿Cómo te estás portando tú con tu esposa? ¿Cómo estás llevando una vida? ¿Cómo te estás portando tú con esa gente que te ha hecho mal? ¿Estás pagando mal por mal? ¿O estás pagando bien por mal? Aquí tenemos el ejemplo de muchos hombres y algunos de ellos que los acabo de mencionar. Entonces sigamos ese ejemplo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Que él, a pesar de que lo estaban crucificando y lo escupieron y le hicieron de todo, ¿qué hizo Cristo cuando alzó su vista a los cielos y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Qué corazón más digno, qué corazón más bello. Ese es el corazón que yo quiero para mí. Y ese es el corazón que yo quiero que Dios te regale a ti. Tener un corazón conforme al de Él, como Él le dijo a David, que tenía un corazón conforme al de Él. A pesar de todo, Él se arrepintió y siguió adelante con Cristo. Amén. Entonces te regalo esta palabra del día de hoy. Hagamos el bien por el mal. Amén. Y sigamos las pisadas de nuestro Padre Celestial, de nuestras pisadas de Cristo. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, les bendigo. Vamos a hacer una oración para entregarle este estudio al Señor. Y recordemos que los lunes está la hermana Carol Colmenares desde Venezuela, los martes esta servidora, los miércoles la hermana Julia Villalobos desde Ecuador, los miércoles la hermana Vanessa Reich y los sábados la hermana Eunice Fariña desde Venezuela. Padre, te damos inmensas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad. Señor, yo bendigo a todos aquellos que están conectados en este momento y los que se van a conectar, Padre Santo, para seguir escuchando tu santa palabra, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor mío, por tu eterno amor, por tu deidad y por tu bondad, Señor, que tengamos ese corazón, Señor, dispuesto a amar y a perdonar, Señor, como lo hiciste tú y lo sigues haciendo, porque para eso tú nos dejaste el Espíritu Santo, Señor, y te agradecemos mucho por eso, Señor, porque no nos dejaste solos, no nos dejaste huérfanos, nos dejaste tu Espíritu Santo, amén. Bueno, bendiciones, los amo mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo martes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.